Hace ya bastantes meses, sino años, empezó esta aventura de intentar diseñar cañas específicamente para pescar en nuestras aguas. Esto es algo que me encanta y me encanta aún más que en parte hayáis sido partícipes o al menos testigos de al menos una parte de este proceso. Y es que ya tenéis vídeos probando estas cañas, pero no solo estas cañas, sino incluso los prototipos prácticamente más iniciales. Y es que ahora, por fin, tengo en mis manos las 3 cañas finales de la serie Látigo. Sí, Látigo no es una caña, son 3. Si habéis seguido, como digo, los otros vídeos, algún que otro blog en el que ya aparecían, sabréis ya que son 3 cañas de distintas potencias, no acciones. Algunos ya me habéis estado preguntando sobre las cañas, me habéis preguntado sobre la acción. La acción es fast, os lo digo ya de entrada, pero la potencia varía en cada una de ellas. Antes de empezar, y como siempre, agradeceros el apoyo que le dais a este tipo de vídeos tan técnicos que yo muchas veces creo que no van a gustar a mucha gente, pero luego me doy cuenta que es lo contrario. Tienen normalmente muchísimos likes, a pesar de tener muchas veces menos visualizaciones. Como digo, muy buen feedback por vuestra parte, con lo cual os agradezco muchísimo si le dais a like, si le dais apoyo, si los difundís, si los compartís entre vuestros contactos, entre vuestros compañeros de pesca que creáis, obviamente que les puede parecer interesante, no con todo el mundo, pero con la gente sí que creáis que les puede parecer interesante. Y es que lo que vamos a ver hoy creo que es algo bastante excepcional y muy interesante. Voy a empezar, antes de meterme en materia, por algunos de los aspectos que sé que más me vais a preguntar, por la experiencia que ya tengo haciendo vídeos, como es seguramente el precio, el cual no sé exactamente, ya os lo digo de entrada, no lo sé exactamente, pero no son cañas de gama baja, no son cañas que vayan a salir a un precio bajo. Eso no significa que sean caras, significa que son de precio alto, que es distinto, es decir, el valor que tienen es alto y por lo tanto el precio también es alto. Empezando ya solo por los componentes que vais a ver aquí, como las anillas de titanio, el cómo están hechas, los tipos de carbono, que también os voy a explicar un poquito por encima al menos hasta dónde nos dejan, o sea que ya veréis que es algo muy interesante y, como digo, excepcional. Por otro lado, y la otra pregunta que sé que más me vais a hacer, ¿cuándo se podrán comprar? El lanzamiento será en muy breve, creo que en octubre, no os quiero asegurar nada, pero creo que ya mismo en octubre, dentro de muy poco tiempo, si estáis viendo el vídeo justo cuando lo subo, y va a ser a nivel europeo, y es que son cañas que están diseñadas, probadas y hechas para pescar aquí en nuestras aguas europeas, a pesar de que la marca Majorcraft sea japonesa. Eso sí, una recomendación que os hago: si queréis, preguntad en vuestras tiendas de confianza, vuestras tiendas habituales que tengan Majorcraft, como son la gran mayoría, cuándo van a tener las cañas, y preguntad por el modelo en específico que vosotros queráis, y así se va a tener en cuenta y las van a traer. Otro dato que os puede ser relevante, por cierto, es la longitud: 7,9 pies, que vendrían a ser unos 2,40 metros, por lo tanto, para mi gusto, súper polivalentes. Son de la misma longitud, tanto la Allegro como la Vivace, y la Presto se va a los 8,2 pies, serían unos 2,45 más o menos. Como veis, nombres muy musicales, vamos a decir, y es que se usan en el tempo de la música. Tenemos la Allegro, que es la que lleva detalles azules, desde 1 a 12 gramos, es la más ligera de las 3. Luego tenemos la Vivace, en general yo creo que la más polivalente, de 3 a 18 gramos, algo muy intermedio. Y finalmente la Presto, que va de 10 a 32 gramos. Cabe destacar en estas cañas, y vamos a ver bastantes de sus aspectos en este vídeo para que tengáis un vídeo bastante técnico, entre comillas, aunque no soy experto en cañas, pero sí que me gusta mucho saber cuanto más mejor del material que uso. Y en este caso, como os digo, vamos a ver su carbono, sus anillas, algo súper importante, cómo son sus portacarretes, o sea, básicamente todos los aspectos de estas cañas. Como os venía diciendo, viendo ya al grano, no me quiero enrollar mucho con este vídeo porque ya podríamos hablar muy largo y muy tendido de estas cañas. Para empezar, y como os decía, son cañas diseñadas y desarrolladas en gran parte aquí en nuestras aguas, en España, obviamente también en Japón, es de donde es la marca Majorcraft. Y como iba diciendo, en cuanto a la potencia, tenemos variedad de cañas para un spinning bastante ligero en las 3 de ellas, incluso la más pesada, que es hasta 32, también podríamos considerar que es para un spinning más o menos ligero por lo general. Pero un matiz importante aquí en cuanto a la potencia es que son cañas hechas para que puedan no solo lanzar estos 12 gramos en el caso del Allegro, los 18 de máximo en el caso de la Vivace y los 32 en el caso de la Presto, también como máximo, no solo que los puedan lanzar, sino que también puedan mover los señuelos, estén a la distancia que estén y estén a la profundidad que estén. Y es que esto es algo que ocurre con muchas cañas. Nos pone que son, por ejemplo, hasta 20 gramos, pero le ponemos un paseante de 15, lo lanzamos todo lo lejos posible y con un buen lance a lo mejor le alcanzamos 60-70 metros,
y ahí lo que tenemos es que la resistencia que nos hacen todos esos metros de hilo sobre el agua nos impide mover perfectamente el paseante, o bien tenemos que darle tirones mucho más potentes, por así decirlo, para que el paseante se mueva. Estas cañas están hechas para que puedan, como digo, no solo lanzar, sino también mover los señuelos que estemos utilizando del peso máximo que nos indica la caña, la distancia y profundidad en la que estén. Y obviamente estas son cosas que se consiguen con el carbono y cómo se trabaja el carbono. Aquí nos indica la marca en la parte del talón de la caña, que está la tecnología R360. Esto no significa que sea la misma que la 5G que tenemos en otras cañas de Majorcraft, como sabéis, por ejemplo la Agido, que se basa en entrelazar las distintas capas de carbono con el cual está construido el blank de la caña en distintos ángulos en cuanto a lo que son las fibras del carbono, para que de esa forma se doble hacia donde se doble la caña, tengamos una acción lo más óptima posible. En este caso, como digo, no es lo mismo que el 5G, es incluso mejor. Y en cuanto a carbono, es que tenemos el Toraika T1100, que seguro que muchos lo conocéis, porque es bastante conocido, bastante famoso por ser un tipo de carbono de muy alta calidad. Pero es que, como posiblemente ya sabréis, muchas cañas están construidas, al menos las de Majorcraft, con diferentes tipos de carbono, algunas incluso hasta 12 tipos distintos de carbono. Pero en este caso, aparte del Toraika T1100, también tenemos carbono de Mitsubishi. Sí, como los coches o como los aires acondicionados. También hacen carbono, y además un carbono de muy alta calidad, carbono de alto módulo. Y en este caso, un tipo de carbono que Majorcraft no nos dice, lo quiere guardar en secreto, porque precisamente es uno de sus ingredientes secretos para estas cañas. Bien, vistos los carbonos, vamos con la parte del mango y portacarretes. Aquí, como veis, tenemos la Allegro, que lleva un portacarretes, el cual tenemos una parte de carbono aquí vista. Esto que se ve aquí no es el blank de la caña, porque el blank, si os fijáis, aquí es más finito, y aquí también, que la parte que tenemos aquí en pleno portacarretes, en plena zona donde agarramos. No es directamente el blank, pero sí que es una zona totalmente rígida de carbono, precisamente para que tengamos máxima sensibilidad en la mano. A mí personalmente me resulta muy cómodo, muy ergonómico. Entiendo que a lo mejor a distintas manos esto puede cambiar, no lo sé. Y os digo mi impresión, mi sensación. Caña que ya sabéis que probé hace ya meses, incluso les estuvimos haciendo algunos cambios en este aspecto, porque si os acordáis, la Vivace llevaba el portacarretes al revés, con la parte de la rosca, que está aquí abajo, la llevaba aquí arriba, y esta parte de EVA, de espuma EVA, que se llama este tipo de espuma, igual que la que lleva aquí detrás, lo llevaba invertido, al otro lado. Esto lo cambiamos porque estas dos cañas, al ser bastante ligeras, hasta 12 gramos os recuerdo y hasta 18, lo que queremos es sensibilidad y precisión especialmente, con lo cual tener este tipo de portacarretes que nos da más sensibilidad, pues creímos que era algo bastante importante y un detalle a tener en cuenta. Por el contrario, en la Presto, que es la más potente, hasta 32 gramos, sí que tenemos la rosca arriba y una parte mucho más grande de espuma EVA aquí en la parte trasera, que es más o menos donde nos queda la palma de la mano. Esto es porque, como os digo, al ser una caña más potente, nos interesa tener un mejor agarre. Nos da un poquito más igual, entre comillas, la sensibilidad, la obviamos un poquito más, a cambio de tener un mejor agarre para poder hacer clavadas más potentes y tener la caña pues más bien agarrada, básicamente, cosa que no es tan necesaria en cañas algo más ligeras como la Allegro o la Vivace. Así de simple, y a mí me parece un gran acierto este tipo de portacarretes, que por cierto son de la marca Fuji. En cuanto a la longitud del talón, y aquí estamos en esta parte, como veis en la Presto tiene una longitud que a mí me gusta mucho porque no es largo. A mí algo que me suele molestar por lo general, y más en cañas que no sean muy pesadas, es que el talón sea largo. Para mi gusto este es bastante idóneo, ideal, por eso las hemos hecho un poco a nuestro gusto. Y si os fijáis, si ponemos más o menos portacarretes en la misma altura, es algo complicado porque uno lleva la rosca arriba y el otro abajo, pero más o menos, si comparamos con la Vivace o con la Allegro, vemos que los portacarretes son algo más cortos en las cañas más ligeras. Es por la simple razón de que no lo necesitamos para lanzar, al menos para lanzar con tanta potencia. Cuanto más potente es una caña, nos suele ir mejor tener un mango un poquito más largo, como os decía, hasta cierto punto, porque a mí personalmente me molesta si es demasiado, pero el mango lo que nos da es más palanca para lanzar, con lo cual cuanto más largo, teóricamente, entre comillas, y hasta cierto límite, pues mejor para lanzar más lejos o con más potencia. Por eso la Presto, la más potente de las tres, tiene el mango un poquito más largo, y las otras dos, el mango un poquito más corto. Y como podéis ver, además, el hecho de que tenga esta longitud, es una longitud bastante justa para que, por lo general, si alguien tenga el brazo muy corto,
pues si queremos utilizarla pasando el talón por encima de nuestro antebrazo, no nos llega a dar en la parte del bíceps, sino que tenemos mucha agilidad para mover esta caña, que al ser muy ligera, esta agilidad se agradece si además podemos hacer este tipo de movimientos. Especialmente me ha venido a la mente que los que pescáis en kayak, que soléis pescar sentados obviamente, pues es interesante poder pescar de esta forma, con el talón por encima del antebrazo. Si hacéis un spinning normal desde costa, para mí al menos no es tan habitual pescar con el talón por encima del antebrazo, sino que lo dejo más bien por debajo, a no ser que esté vadeando. Esa es otra opción, la cual muchas veces queremos tener, no solo que queramos, sino que necesitamos alzar bastante los brazos y poder utilizar el talón por encima de nuestro antebrazo, pues es bastante más cómodo y idóneo, óptimo para este tipo de pesca. Con lo cual, ese es el motivo de la longitud de estos talones de estas tres cañas. Y hablando de agilidad, obviamente la ligereza es clave para tener esta agilidad, además también de sensibilidad. Tenemos anillas de titanio, yo creo que uno de los mejores materiales para... Estoy hablando obviamente de los bastidores, de la parte metálica de las anillas. En cuanto a la cerámica es Fuji-Sig, por supuesto, para que sea también finita, por ende ligera. Pero como os digo, el titanio lo que nos permite es tener básicamente más resistencia, sobre todo a la corrosión, a lo que para mí es fundamental porque nos podemos literalmente olvidar de que se nos oxiden las anillas, con lo cual esto alarga muchísimo la vida de la caña. Sí que es verdad que siempre se pueden sustituir las anillas sin problema, pero si podemos evitar sustituirlas, pues mucho mejor. Son anillas de muy alta calidad, eso también hace subir obviamente el precio de la caña, pero a cambio tenemos ciertas prestaciones, que una de las que os estoy comentando es el hecho de que no se oxiden, que está fantástico, está muy bien, pero algo incluso igual o más importante es que son más ligeras. Y a lo mejor podéis pensar cuánto más ligeras son realmente, porque a lo mejor yo no las he pesado, pero a lo mejor son apenas décimas de gramo si es que llega. Pero tened en cuenta que nosotros agarramos la caña desde aquí. La anilla de la puntera tiene unos 2 metros de palanca que nos va a hacer, con lo cual eso multiplica el peso de la anilla. Por lo tanto, si reducimos por poco que sea el peso, aquí en el tacto lo notamos mucho más de lo que pueda parecer al principio, no solo con la anilla de la puntera, sino obviamente con todas las demás. Esto por un lado, pero es que esta ligereza también nos hace que la caña rebote mucho menos. ¿Qué significa eso? Que cuando lanzamos la caña, algunas cañas, después del lance, al doblarse, pues se queda rebotando. Cuanto más blanda es, más rebota. Esto os lo he explicado muchas veces, que yo personalmente prefiero las cañas cuanto más rígidas mejor, por lo general al menos. Luego puede haber matices según el tipo de pesca. Y esto es algo también muy subjetivo, ojo, puede cambiar según cada uno de vosotros. Pero para mí creo que da muchas ventajas el hecho de que sean rígidas. Y algo que favorece a que notemos rigidez no solo es el blanc, que obviamente es lo principal, el cómo es el carbono, cómo está construido, que sea ligero, súper importante, pero también que sean ligeras las anillas para evitar este rebote, como os digo, y que notemos la caña mucho más rígida, no solo gracias al blanc, sino también gracias al menor peso de las anillas. Algo que también nos da más sensibilidad, y es que para que la caña se doble cuando nos pica un pez, necesita menos fuerza, entonces nos puede transmitir picadas más útiles a nuestra mano. Esto es simplemente por la inercia que necesitan las anillas, o cualquier peso en general, en este caso estamos hablando de las anillas, para empezar a moverse o para terminar de moverse. Algo que tiene X masa necesita cierta fuerza para empezar a moverse, pero también para frenarse. Con lo cual, esto es lo que nos ocurre aquí con las anillas. Si cuestan menos de empezar a moverse, notamos más ligereza y tenemos más sensibilidad. Si cuestan menos a pararse de moverse, de parar esa inercia, pues también la notamos más rígida. Con lo cual son cañas que se notan súper rígidas. Esto no es ningún dato técnico, obviamente, que os pueda dar con datos y con números, pero sí que os puedo decir que son unas de las cañas más rígidas que he tenido, a la vez que ligeras, que eso se agradece muchísimo, que sea a la vez que rígida, también ligera. Eso no significa que sea un palo y que con peces no se vaya a doblar, ni mucho menos. Esto es lo bueno que tienen las cañas construidas con carbono de muy alta calidad y con tipos de construcción de muy alta calidad, y es que se puede jugar con el carbono para que sea muy rígido, pero a la vez cuando se aplica la fuerza de cierta forma, en este caso a través del hilo y a través de un pez que nos tire, la caña se dobla y amortigua los cabezazos y tirones de los peces. Esto es algo que yo me di cuenta que ocurría y me flipó al seguir la Fórmula 1, donde se utiliza muchísimo el carbono. Y es que una de las ventajas que puedes tener es hacer que los alerones, al pasar viento por encima, se doblen y se pongan más planos respecto al viento y generen menos resistencia aerodinámica. Eso es algo que está prohibido, hay un margen de tolerancia en el que se pueden doblar los alerones, pero esto quien lo comprueba, en este caso la FIA, pues lo que hace es aplicar un peso sobre los alerones y tienen que doblarse X milímetros. ¿Qué pasa? Que jugando con el carbono los ingenieros consiguen
que cuando pasa aire por encima de ellos se doblen más que aplicando el mismo peso. Cosas que se pueden hacer con el carbono y que se pueden aplicar en muchos ámbitos distintos. Y gracias a aplicar el carbono de esta forma conseguimos tener sensibilidad, ligereza, precisión, potencia y lance. Es decir, es construir la caña de la forma más óptima posible, el blank en este caso en especial, junto con todos los demás componentes como son las anillas de titanio, para conseguir todas las ventajas posibles que podemos obtener del material si lo sabemos construir, como es el caso de Majorcraft, de la forma correcta. Cabe decir que van a ser cañas que incluso por el precio que tienen van a estar en teoría y en prestaciones por encima de cañas de precios más altos. Esto para que lo tengáis en cuenta, que va a ser una muy buena opción en gama alta. Obviamente es la gama más alta que ha hecho Majorcraft hasta el momento. Y de hecho es uno de los motivos por los que me gusta tanto trabajar con Majorcraft desde hace tantísimos años, hace 10 años ya que colaboro con ellos, y es que me parece que nos ofrecen, y esto es algo muy importante para mí, una calidad incluso superior del precio que tienen comparándolas con otras cañas del mercado. Y eso es algo que no es que me beneficie a mí directamente, sino que os beneficia a vosotros, y aquí yo os enseño estas cañas, os enseño cómo las uso y para qué. Nunca os digo que tenéis que comprar estas cañas, ni mucho menos, nunca la he hecho en ningún material, pero sí que me alegro mucho y me sirve mucho que luego vengáis y me digáis, me he comprado esta caña o este señuelo o este carrete o este hilo y me ha funcionado especialmente bien. Esto es algo que me decís habitualmente y yo agradezco muchísimo, porque obviamente lo hago de esta forma para que así sea, para que vosotros podáis tener muy buen material a un precio correcto y lógico para lo que es. Por cierto, y para acabar, como curiosidad, vienen numeradas con un número de serie, o sea que cada caña es totalmente única, al menos en ese aspecto. Y tengo la suerte de tener aquí las 000, las 3. Las 3 ceros. Ya como opinión personal, lo dejo para el final porque a lo mejor no os interesa, pero para el que le interese, la que más me ha gustado, diría que la Vivace. Yo pensaba que sería la Allegro, ya las había probado, ya lo sabéis, y me gustó muchísimo la Allegro, pero la Vivace con sus 7,9 pies es una longitud que a mí me encanta personalmente para pescar, especialmente con paseantes, que es una de las pescas que más me gustan, sin lugar a dudas, y es exageradísimamente cómoda. También lo son las otras dos, lo es también mucho la Allegro, tan ligerita, y el hecho de que sean tan rígidas y que queden tan bien compensadas con un carrete, en este caso 3000, que es el que yo le pongo, pues se me hace exageradamente cómoda para pescar, una caña que realmente me encanta. En cuanto al peso máximo, que creo que es lo que normalmente más nos preocupa, aquí tengo una cabeza de darting de 14 gramos con un C32 que pesa 5 gramos, con lo cual nos vamos a 19 gramos, y os puedo decir que lo he estado probando en unos 5 o 6 metros de profundidad. No lo he probado más, si no también os daría mi impresión, pero en 5 o 6 metros de profundidad y unos 40 metros de distancia, 50 metros, pues noto algo increíble, y es que la caña me transmite que mueve perfectamente el señuelo. O sea, lo que yo le digo que haga el señuelo, lo que yo siento es que realmente el señuelo hace eso, como si la caña prácticamente no amortiguara nada y yo por lo tanto no tenga que dar tirones más fuertes de lo que debería para que el señuelo se mueva. Todo esto os lo digo en comparación a otras cañas que estoy probando, y obviamente son detalles que no es una locura, no nos van a hacer capturar muchos más peces, pero son mis impresiones y por eso os las comento, para que tengáis el máximo detalle posible de estas cañas en este vídeo. Pequeño inciso en el vídeo para que aprovechéis, os suscribáis al canal si no lo estáis y me digáis también en comentarios cuál os gusta más de las tres: la Allegro, la azul, hasta 12 gramos, la roja, que es la Vivace, hasta 18 gramos de máximo, o la púrpura, es púrpura este color, ¿no? Lila, púrpura, no soy daltónico, pero no sé si lila o púrpura, que es la Presto, hasta 32 gramos. ¿Cuál de ellas os gusta más? Os las quería enseñar también con los carretes ya montados. La Allegro, la más ligera. Aquí lo tengo con un Vanquish C2500 que habéis visto hace poco en el canal. Queda un equipo ultra ligero, pero no hace falta para nada que sea un carrete tan ligero. Se puede poner perfectamente un carrete un poquito más pesado. De hecho, el centro de gravedad me queda algo por aquí. El viento me la gira de lo ligera que es, pero para que veáis dónde está. Entonces con un carrete un poquito más pesado nos quedaría el centro de gravedad un poquito más cercano a la mano, que incluso sería mejor. Con lo cual yo le pondría un 2500 sin duda, con lo cual yo le pondría por lo general un 2500. No le pondría menos, no le pondría un 2000 porque suelen tener menos capacidad de línea. Entonces creo que un 2500 es bastante ideal, tanto por peso como por capacidad de línea, o sea, potencia de este tipo de carretes para esta caña, que es, recordad que es hasta 12 gramos, no es de rock, aunque sea la más ligera, aunque sea hasta 12 gramos,
No es una caña para rock fishing, es una caña más bien para un spinning muy ligero. Vivace con un 3000, esta sí me queda para mi gusto perfectísima, perfectísima. Twin Power FD 2020, ya lo conocéis también, lo tenéis alguna review en el canal de él y queda perfectísimo. Exageradamente cómodo, no os puedo decir mucho más. Es un tamaño y peso de carrete que desde luego es el que yo le pondría a esta caña. 2500 o 3000, en este caso un 3000 porque tiene algo más de capacidad de línea, con lo cual podemos sacar peces un poquito más potentes. Así que son cañas que, ya os digo, a pesar de ser solo hasta 18 gramos, que obviamente os va a parecer súper ligera, tienen bastante potencia. O sea, son cañas que pueden llegar a sacar peces bastante potentes. Y finalmente la Presto es la que me genera más dudas, y es que en esta sí le pondría un 4000 como el que llevo, pero yo le pondría un modelo algo más ligero. Obviamente, al ser, para mi gusto, un pelín más pesado de lo que debería, el centro de gravedad queda fantásticamente situado, justo donde agarramos, pero le noto que me pesa un poquito demasiado todo el equipo para lo ligero que debería ser, a pesar de ser bastante potente, con lo cual me plantearé si ponerle un carrete un poquito más ligero. Fijaros cómo se siente la caña, que siendo la Monster Rock apenas un poquito más potente, la veo perfectamente equilibrada con este carrete, pero esta en cambio como que me sobra un poquito de peso del carrete. Estas son al menos mis impresiones y sobre todo para lo que yo voy a usar estos equipos. Cada uno a partir de ahí puede tomar sus propias conclusiones. Yo os digo lo que me parece más ideal y perfecto para mí, como digo, para que vosotros podáis extrapolar a vuestros casos y tomar vuestras decisiones. En este caso la más ligera de las tres la utilizaría para un spinning muy ligero, tal vez si fuera por ejemplo solo a por lubinas pequeñas, no las del Cantábrico con condiciones de muchas olas, sino más bien en el Mediterráneo, para peces relativamente pequeños, para la época que tendremos o tenemos ya ahora septiembre, octubre, de vaporetillas, serviolitas, cuidado, que con la potencia que tiene algunas nos pueden llegar a enrocar. Entonces la Vivace sería más polivalente para lanzar señuelos un poquito más pesados, por ejemplo para buscar las llampugas, para lanzar todo tipo de paseantes, los que uso normalmente yo que son menos de 18 gramos. Pues se les puede poner un poquito más, pero ya sabéis que yo no lo voy a recomendar nunca meterles más de lo que indica la marca. Pero vamos, para meterles paseantes de hasta 18 o incluso 20 gramos, pues fantástica para tener buen lance y buscar ciertos peces como pueden ser las llampugas, palometones, etcétera, etcétera. Y la Presto pues ya para una pesca algo más pesada, hasta 32 gramos para poder lanzar ya señuelos pues un poquito más pesados, un poquito más larga, en este caso 8 con 2 pies, y poder acceder a peces un poquito más grandes, más potentes. Es una caña muy potente, realmente tiene mucha potencia a pesar de ser solo hasta 32 gramos. Yo la emparejo con el 4000 porque creo que tiene potencia más que suficiente para usarla con un carrete de esa potencia y un PE 1.5. Por cierto, un detallito que se me olvidaba, que yo agradezco muchísimo por varias razones y estoy seguro que muchos de vosotros también. No os voy a mentir, yo no las uso en mi día a día, pero sí, por ejemplo, cuando voy de viaje o tengo que hacer un desplazamiento largo, con lo cual estoy seguro que muchos de vosotros también lo vais a agradecer. Y es que las tres cañas vienen cada una con su funda de neopreno, o sea, una funda bastante acolchada, con cremallera, que se nota de muy buena calidad, con lo cual agradezco muchísimo tanto por el aspecto de la portabilidad de estas cañas, como también el aspecto cuando te llega una caña de gama alta, y es que te venga en esa funda, que se nota que es de buena calidad, pues se agradece bastante. Espero que os haya gustado el vídeo. Estas cañas las vais a ver a partir de ahora mucho en el canal, porque la verdad es que me apetece muchísimo usarlas. Diría que son las cañas de más alta calidad que tengo. También me encanta mucho la Agido, ya lo sabéis, y también la vais a ver en el canal porque es para algo distinto. Pero estas tres, la verdad, me parecen absolutamente fantásticas las tres. Les veo muchas opciones distintas, muchas opciones que puedo aprovechar en mis costas, muchas opciones que puedo aprovechar para el tipo de pesca que a mí me gusta. O sea que, como os digo, las vais a ver mucho más en el canal. Si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.